En el capítulo 14 mirábamos cómo Pablo y Bernabé, al reunirse con los judíos en la sinagoga, encontraban muchas dificultades. Sin embargo, la iglesia de Jesucristo, liderada por Pedro, siempre salía avante de todas las dificultades que los apóstoles encontraban. ¿Por qué? Porque era asistida la iglesia por el Espíritu Santo. Tenía la presencia viva en los apóstoles y en los discípulos, la presencia viva del Espíritu Santo, ya que los fortalecía a ellos. En el capítulo 15 vamos a encontrar que los apóstoles se encontraron también entre ellos mismos con dificultades, no sobre la doctrina, sino las costumbres de los pueblos paganos contra las costumbres de los pueblos judíos. Para el pueblo judío no aceptaban que los pueblos paganos formaran parte del pueblo de Dios con solo aceptar la fe en base a las prédicas de Pedro, sino que el pueblo judío quería que los paganos tuvieran sus mismas costumbres que ellos. La circuncisión era un problema para los apóstoles. ¿Cómo lo manejarían? Los judíos querían que los paganos, primero, antes de ser conversos a Cristo, tenían que convertirse en judíos, los paganos. Tenían que primero convertirse al pueblo judío, con sus costumbres, no nomás con la circuncisión, con su cultura, con su forma de vivir, con sus leyes judías. Entonces, los apóstoles se encontraban en esta dificultad, qué decidir, qué hacer. Entonces, vamos a leer detenidamente y vamos a ir discerniendo cada versículo donde estos apóstoles se encuentran con dificultades entre ellos mismos y tienen que viajar a otro lugar, a Jerusalén, para buscar a Pedro, para preguntarle qué hacer, qué decidir. Y vamos a ver aquí un liderazgo de Pedro, incluso muy distinto a la misión de Pablo, ya que a Pablo se le había dado la misión de ser el mejor predicador de los apóstoles, distinto a la de Pedro, que fue el de ser piedra de la iglesia de Jesucristo en la tierra. Son dos misiones muy distintas, pero en los apóstoles Cristo edificó su iglesia. Vamos a leer el capítulo 15 y vamos a ver paso a paso estas dificultades. Dice: llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Aquí vemos claro cómo los judíos les decían a los paganos: ustedes no pueden salvarse al menos que se circunciden. Los judíos no entendían que ya la circuncisión ya había pasado a segundo término. Ahora lo que los hacía formarse y formar parte del pueblo de Dios era el aceptar la fe predicada por la palabra y el bautismo que los hacía pertenecer al pueblo de los hijos de Dios. Los judíos no entendían todavía muy bien y querían que los paganos, para pertenecer al pueblo de Dios, tenían que circuncidarse. Vamos a seguir leyendo en el versículo 2. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Pablo y Bernabé se les hizo pesado el compromiso, no sabían qué decidir y tuvieron que subir a Jerusalén en busca de los presbíteros y de los apóstoles. En el versículo 3 proseguimos, dice: la iglesia los encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria. Al pasar contaban con todo lujo de detalle la conversión de los paganos, lo que produjo gran alegría en todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron: es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés.
los fariseos eran la secta de los que tenían la ley. Ellos querían de un modo seguir liderando, querían seguir, aún así ya hechos conversos, haber aceptado la fe. Estos fariseos querían seguir destacando, así como destacaban con los fariseos cuando se convirtieron al cristianismo por abrazar la fe. Querían seguir aportando, pero erradamente, y querían que a fuerzas los pueblos paganos fueran circuncidados. Aún así, aunque los pueblos paganos ya habían aceptado la fe, abrazado la fe y haber sido conversos al cristianismo, los fariseos querían que los paganos fueran circuncidados. O sea, para ellos era importante no desconocer las leyes del pueblo judío. Querían que los paganos, aunque ya se habían convertido, querían que se aceptaran también las leyes judías, se circuncidaran. Pero vamos a ver cómo paso a paso los apóstoles van resolviendo esta situación, y Pedro es el que toma la decisión. Vamos a seguir leyendo en el versículo 5. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron: es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso de pie y dijo, aquí vemos cómo surgió el problema nuevamente. Dice, entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Y después de una acalorada discusión, es decir, estuvo fuerte el problema. Para que aquí la palabra de Dios le llame acalorada discusión es porque estuvo bastante pesado esta situación, pero no difícil que la iglesia de Jesucristo no pudiera resolver. Vamos a ver qué dice Pedro. ¿Y quién resolvió este problema? Pedro, la piedra de la iglesia que Cristo dejó aquí en la tierra. Dice, Pedro se puso en pie y dijo, hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos al comunicarles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Es decir, para Dios no hay diferencias. Se pronunció tanto como por los judíos como por los paganos. Dijo Cristo, todos son merecedores de la prédica de la palabra, de la salvación, de la pertenencia al pueblo de Dios por el bautismo. Para Dios no hay diferencias. Aquí Pedro se refiere a esto. Dice en el versículo 9, no ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. A todos los hizo igual por medio de la fe. A todos los purificó. A Dios no le importó las costumbres de los paganos y los purificó por medio de la fe. Qué hermoso, qué bonito versículo. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros, según nuestra fe? La gracia del Señor Jesús es la que nos salva, del mismo modo que a ellos. Así es, efectivamente. La fe es la que nos salva. Paganos y judíos. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo, que contaron las señales milagrosas y prodigios que Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme. Simón acaba de recordar cómo Dios, desde el primer momento, aquí dice Santiago, tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme. Simón acaba de recordar, es decir, Pedro nos acaba de recordar, dice, cómo Dios intervino para formarse con gentes paganas un pueblo para él. Los profetas hablan el mismo lenguaje, pues está escrito,
Después de esto volveré y construiré de nuevo la choza caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Todas esas naciones sobre las cuales ha sido invocado mi nombre, así lo dice el Señor, que hoy realiza lo que tenía preparado desde siempre. ¿Qué es lo que tenía el Señor preparado desde siempre? La salvación para todos los pueblos, paganos y judíos. Pero aquí los apóstoles se encontraban con dificultades al tratar de unir al pueblo pagano también al pueblo de Dios. Los fariseos querían que los paganos se circuncidaran, que se unieran al pueblo de Israel con sus costumbres, con sus leyes, con sus culturas. Pero para Dios eso no era importante, y los apóstoles lo aclararon. Todos los pueblos son iguales ante Dios al abrazar la fe. Vamos a seguir en el versículo 19. Por esto pienso que no debemos complicar la vida a los paganos que se convierten a Dios. Digámosles en nuestra carta tan solo que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos. Eso sí los recalcó Pedro. Eso sí les recalcaron. Que se abstengan, como eran pueblos paganos, obviamente, con distintos dioses. Entonces sí les recomendaron, Pedro sobre todo les dijo, nada más digámosles que se abstengan de comer lo sacrificado a los dioses. La carne, la sangre sacrificada a los dioses. Eso sí, para Dios no está bien. Todo lo demás, costumbres, leyes judías, costumbres de los pueblos paganos, la idolatría de los pueblos paganos y también la idolatría del pueblo de Israel, también la cometieron cuando caminaban por el desierto. Pedro aquí les dice a los paganos, eso sí, no les impongamos yugos que no puedan, ni nosotros pudimos con esos yugos, no les impongamos yugos a ellos tampoco, nada más digámosles que se abstengan de lo que fue sacrificado a los dioses. Eso sí, a Dios no le agrada, porque ya sería tener otro Dios, otro Dios que no es Dios, otro Dios que no es Dios, por supuesto. Sin embargo, eso es lo único que pide Pedro. Nada más digámosles que se abstengan de lo sacrificado a los dioses, la sangre, los alimentos que eran ofrecidos en culto a los ídolos, a los falsos dioses. Vamos a seguir en el versículo 21. Porque desde tiempos antiguos leen a Moisés todos los sábados en las sinagogas de cada ciudad. Entonces los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, decidieron elegir a algunos hombres de entre ellos para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Fueron elegidos Judas, llamado Barsabás, y Silas, ambos dirigentes entre los hermanos. Debían entregar la siguiente carta. Los apóstoles y los hermanos, con título de ancianos, saludan a los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros nos han inquietado y perturbado con sus palabras. No tenían mandato alguno nuestro, pero ahora, reunidos en asamblea, hemos decidido elegir algunos hombres y enviarlos a ustedes junto con los queridos hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, que les expondrán de viva voz todo el asunto. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables, que no coman carne sacrificada a los ídolos. Aquí vemos que realmente lo único que lo que importaba era la idolatría, que no siguieran con esa idolatría. Costumbres, leyes, para Dios ya no era importante. Para Dios todos eran derechohabientes de la palabra, de abrazar la fe predicada por los apóstoles. Pero eso sí, no les impongan yugos, que no pueden cargar, ni nosotros podíamos, pero eso sí, que se abstengan de comer lo sacrificado a los ídolos. Eso sí era importante, porque
Entonces seguiría el pueblo judío y los pueblos paganos sometidos a la idolatría, a los sacrificios, a los dioses paganos. Para Dios era importante, pues para los apóstoles también, dejar esa enseñanza a los que se iban convirtiendo a la vida cristiana, que no fueran idólatras, que no sacrificaran nada a los falsos ídolos, que se abstuvieran de comer carne sacrificada a los ídolos. Vamos entonces en el versículo 28. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables, que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas. Observen estas normas dejándose guiar por el Espíritu Santo a Dios. Después de despedirse fueron a Antioquía, reunieron a la asamblea y entregaron la carta. Cuando la leyeron todos se alegraron con aquel mensaje de aliento. Judas y Silas, que también eran profetas, dieron ánimo y confortaron a los hermanos con un largo discurso. Se quedaron allí algún tiempo y los hermanos los despidieron en paz para volver a la comunidad que los había enviado. Pero Silas prefirió quedarse con ellos y Judas volvió solo. En cuanto a Pablo y Bernabé, se detuvieron en Antioquía, enseñando y anunciando con muchos otros la palabra de Dios. Pero un día Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos y veamos cómo están en cada una de las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor. Bernabé quería llevar con ellos también a Juan, llamado Marcos. Quería llevar a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había abandonado en Panfilia, cuando debía haber compartido sus trabajos. Se acaloraron tanto que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pablo, por su parte, eligió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la gracia de Dios y partió. Recorrió Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias y entregando las decisiones de los presbíteros. Bueno, pues hasta aquí llega el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vemos cómo las dificultades entre los mismos apóstoles, pero eran seres humanos. El fin de los apóstoles era predicar al 100% la palabra de Jesucristo, que es Dios mismo. Las dificultades las iban a encontrar, porque para llevar a buen fin el plan salvífico de Dios que había instituido Cristo en su iglesia, edificada en Pedro, eran seres humanos y era difícil llevar a cabo toda esta misión. Predicar a tanta gente con distintos pensares, con distintas culturas, sin duda que era difícil para los apóstoles. No era cosa fácil, de ahí que las dificultades las encontraban entre ellos mismos. Vemos aquí que Pablo se separó y empezaron a predicar, pero también de las cosas malas que suceden también Dios saca cosas buenas. Se fueron por distinto rumbo Pablo y Bernabé y abarcaban más territorios. Iban fundando pueblos cristianos a donde quiera que ellos iban. De las cosas malas que pasaban entre los apóstoles, también Dios saca cosas buenas. Vemos cómo en este gran concilio de Jerusalén, donde se encuentran las dificultades de los apóstoles para resolver los problemas entre los judíos y los paganos, era difícil. Sin embargo, no solamente esos problemas se encontraron, tuvieron que reunirse en un concilio para poder resolver. Y a través de los siglos de la iglesia militante en el mundo, los concilios se siguen celebrando para resolver situaciones de la iglesia de Cristo. Hasta el año 2021 se han celebrado muchísimos concilios para resolver situaciones.
Eso no es nuevo para nosotros. Las dificultades en la iglesia de Jesucristo no son nuevas para nosotros. Los problemas no son nuevos. Sin embargo, el fin es llevar a buen término el plan salvífico de Dios, predicado por los apóstoles. Hermanos, pues hasta aquí llegamos en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, y esto va agarrando mucho sabor. Den dedito para arriba o den dedito para abajo, compartan si les gustó. La misión es expandir el reino de Dios también por medio de las redes sociales. Les recuerdo, nuestros sacerdotes han sido bloqueados por estas personas que son ateas, que son herejes, que no quieren que la iglesia de Jesucristo se siga expandiendo en el mundo. Nuestros sacerdotes predicadores han sido bloqueados, y es hora de que el laico salga a hacerle frente también a la situación. Todos estamos llamados a la evangelización. No es necesario que nos sentemos a dar temas que duran 20, 30, una hora. Un saludo cristiano, un mensaje cristiano, una oración que nos mantenga en unión con Cristo, una pequeña reflexión donde mostremos el amor de Cristo a su iglesia, y no nomás a su iglesia, a todas las personas del mundo, a todos los pueblos del mundo, cristianos y no cristianos. Hermanos laicos, es hora de entrar nosotros a defender la iglesia. Nuestros sacerdotes están siendo bloqueados. Es hora de entrar nosotros.